Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Agradecemos, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad de estar aquí reunidos, entre familia, entre amigos, buscando aprender cada vez más de ti, aprender más sobre la vida espiritual, buscando poco a poco abrir nuestras conciencias. Te pedimos, Señor, que nos guíes esta mañana y todos los días de nuestra vida, para que aprendamos a tomar las decisiones que nos lleven hacia ti, para que aprendamos a alejarnos de los caminos que nos han lastimado, que nos han alejado de ti y de tu luz. Damos gracias a nuestros queridos benefactores, nuestros hermanos mayores, por acompañarnos y guiarnos en todo momento, por intuirnos, por darnos fuerzas en nuestras luchas, por estar para nosotros en todo momento, incluso aunque tal vez no lo merezcamos, ellos nos guían y nos apoyan. Gracias por su benevolencia, por su amor. Te pedimos, Padre, que esta mañana nos abras los ojos, nos permitas aprender más, ver con mayor claridad, abrir nuestros oídos a la verdad, ir despojándonos de viejas ideas, de viejos patrones. Te pedimos, Señor, que nos des la fuerza para cambiar todo aquello que está mal en nosotros, para recordar quiénes somos, a qué venimos, Señor. Te pido, Padre, que instruyas a todos nuestros hermanos que hoy vienen a estudiar, que al igual que nosotros buscan sabiduría, que buscan entendimiento, clareza en sus vidas. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos necesitados, a los cuales llamamos obsesores, para que puedas ablandar su corazón, para que el arrepentimiento entre en su corazón. Te pedimos, Señor, por todos los hermanos que buscan hacer el mal, que buscan dañar, que sepan que tu voluntad, que tu amor, que tu luz puede ayudarlos a ellos también. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que nos das todos los días. Te pedimos que ilumines nuestro camino, nuestros días, y que te quedes con nosotros hoy y siempre. Que así sea. Damos una especial gratitud a nuestra querida benefactora, la señora Amalia Domingo Soler, que está hoy con nosotros, que nos bendice con su presencia. Buenos días, Sergio. Buenos días, Natalie. Buenos días, Erika. Vamos a compartir el texto. Perdón. Destino, fatalidad. ¿Existe una fatalidad en los acontecimientos de la vida conforme al sentido que se da a esa palabra? Es decir, todos los acontecimientos están determinados con antelación. En este caso, ¿qué sucede con el libre albedrío? La fatalidad solo existe en la elección de sufrir tal o cual prueba,
que el espíritu ha hecho al encarnar. Al elegirla, el espíritu se traza una especie de destino, que es la consecuencia misma de la situación en que se encontrará. Me refiero a las pruebas físicas, porque con respecto a las pruebas morales y a las tentaciones, dado que el espíritu conserva su libre albedrío acerca del bien y del mal, siempre es dueño de ceder o resistir. Un espíritu bueno, al verlo flaquear, puede acudir en su ayuda, pero no puede influir en él hasta el punto de adueñarse de su voluntad. Un espíritu malo, es decir, inferior, al mostrarle y exagerarle un peligro físico, puede hacerlo vacilar y atemorizarlo. No obstante, la voluntad del espíritu encarnado no deja por ello de estar libre de todo obstáculo. Allan Kardec, el libro de los espíritus, libro tercero, capítulo. El destino. El destino y el libre albedrío coexisten siempre en las actividades humanas. El creador infalible establece la vida universal. El hombre falible traza las hojas de ruta de su propia vida. El Padre organiza las leyes eternas. El Hijo utiliza sus experiencias. No hay fatalidad para el mal, solo destino para el bien. Por eso se ha concedido a todas las criaturas la bendición de la razón como luz consciente en el camino. Si el Señor Supremo establece directrices y recomienda a los hombres la ejecución de los principios formulados, estos se ven compelidos a cooperar en su obra divina. De la desobediencia del alma a los designios supremos surgen las desarmonías en el servicio universal. Y cuanto mayor es la exposición al entendimiento en el espíritu rebelde, mayor es la agravación de la responsabilidad que caracteriza la intervención indebida del colaborador humano, que abusa de la magnanimidad de las leyes divinas. Cuanto mayor sea la capacidad de discernimiento, mayor será la deuda. Perdón, un momentito. El, ah, Perdón, hija, es que quedó muy chico aquí. Que el alma encarnada comprenda, pues, el trascendentalismo de las concesiones divinas y cumpla los deberes que le incumben en su jornada diaria. Nadie escapará al penoso trabajo individual de recomponer los eslabones rotos de la cadena de la armonía universal. Cada deudor será confrontado en su propia deuda, ahora o más tarde, considerando la realidad de que no todas las semillas producen frutos dentro de algunos días o algunas semanas. Si los diminutos granos de la vida de las legumbres ofrecen resultados en algunos días, hay plantas que solo multiplican su valor a lo largo de muchos años. Lo mismo ocurre con nuestras acciones y compromisos. No todos producen efectos en un breve espacio de tiempo. De ahí la necesidad de que los individuos y los grupos observen realmente la vigilancia en el círculo de sí mismo. El Padre concede la bendición de la oportunidad, pero al Hijo le queda cooperar. Hay, por lo tanto, leyes que rigen la vida y, consecuentemente, el destino de hombres y colectividades a tal o cual tarea, a tal o cual trabajo en los edificios de la experiencia humana. Sin embargo, en este campo, el hombre permanece colaborador de Dios, con su capacidad de ejecución y también de influencia o interferencia. Que por lo tanto, todos nosotros, utilizando los dones sagrados de la libertad interior, colaboremos con el Padre en el mayor engrandecimiento de su obra, para que, en el espléndido mañana del futuro, pasemos a engrosar las filas de los fieles servidores, camino de la justa y real glorificación en la eternidad. Emanuel Francisco Javier, nuestro libro Pequeña Antología de Ultratumba, Refugio Olimpia Belén.
Gracias, tía Mari, gracias, Karen, por la oración también. Bueno, yo comenzaría remarcando 3 conceptos importantes, que sería el destino, la fatalidad y el libre albedrío. Existe una visión, una cultura del destino. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas culturas, muchas corrientes filosóficas, muchas religiones creen que existe un orden universal, ¿no? O un orden cósmico, incluso un orden divino que rige nuestras vidas y acciones hacia un momento inevitable, ¿no? Hacia un destino inevitable, hacia una fatalidad a la que estamos destinados. La palabra fatalidad quiere decir destino inevitable. Entonces, esta visión o esta cultura o esta doctrina nos supone que todos los acontecimientos de la vida y en consecuencia todos nuestros actos estarían predestinados, predeterminados y sujetos a una ley a la que no podemos escapar. Es decir, ¿no? Podemos decir que hay un destino sobre nuestra cabeza que controla todo lo que sucede en nuestras vidas. Entonces, esto es lo contrario a lo que nos enseña la doctrina espírita. Esta visión del destino viene de una visión materialista, no una visión. Nosotros tenemos libre albedrío, ¿no? El futuro se construye en todo momento. El futuro se construye todos los días a través de nuestros pensamientos, a través de nuestras acciones. El espíritu elige y determina sus caminos gracias al libre albedrío. Dios nos hizo libres. Emmanuel nos dice en el texto, el destino y el libre albedrío coexisten en todas las actividades humanas, están juntos, van de la mano. Entonces, no hay esa creencia, ¿no? De que estamos destinados a una cosa. El libre albedrío se hace presente en 2 momentos, podremos decirlo así. Uno, antes de reencarnar, en la vida espiritual, en la erraticidad, en la vida del espíritu, cuando escogemos las pruebas que debemos sufrir durante nuestra encarnación. Somos nosotros los que escogemos nuestras pruebas. Otra es cuando estamos encarnados aquí en la tierra, donde elegimos entre el bien y el mal, entre hacer o no hacer. En realidad, todas nuestras acciones conscientes aquí en el plano terreno dependen de nuestro libre albedrío. Entonces, de ahí la respuesta de la espiritualidad a la pregunta 851 que hace Kardec. La espiritualidad mayor nos dice la fatalidad existe únicamente por la elección que hace el espíritu de afrontar o de sufrir tal o cual prueba, ¿no? Cuando se hace esta elección, cuando nosotros hacemos esta elección en la erraticidad, con la ayuda de nuestros benefactores mayores, establecemos una especie de destino, que es la consecuencia de la situación en la que el espíritu va a estar, en la situación en la que vamos a vivir. Y en este planeamiento, ¿no? Estas pruebas que escogemos solo prevén los hechos principales, las grandes líneas, las pruebas físicas, porque todo lo que acontece, las particularidades que nos acontecen a todos nosotros, son la consecuencia de la posición en la que estamos, ¿no? De las elecciones que hacemos. Las particularidades son consecuencias de nuestras propias acciones. Es por eso que la espiritualidad nos dice, no existe fatalidad en las pruebas morales, porque las pruebas morales lo escogemos a todos los días, de acuerdo a nuestro libre albedrío, estamos tomando elecciones, estamos eligiendo caminos. Entonces nos dice, no existe la fatalidad en las tentaciones, porque eso depende de nuestro libre albedrío. Voy a dar un ejemplo así como para capaz sea un poco complicado entender, pero por ejemplo, si nosotros decidimos en nuestro planeamiento reencarnatorio nacer en una familia de malhechores, vamos a decir, nosotros sabemos que nos vamos a enfrentar a pruebas difíciles, a tentaciones y a luchas de un cierto tipo, de crimen, por ejemplo, pero no sabemos los actos que realizaremos una vez que estemos encarnados, porque eso depende de nuestra voluntad, depende de nuestro libre albedrío, ¿no? Es un tema
Es un tema complejo, pero lo que debemos saber, es que nadie está determinado no hay fatalidad para el mal, solo destino para el bien, Emmanuel nos los dice. Y quien escoge entre el bien y el mal somos nosotros mismos. Entonces nuestro destino, podremos decirlo a grandes líneas, depende de nosotros, depende de nuestras elecciones. ¿No? Siempre, o sea, tener esa conciencia, ese conocimiento cambia todo, ¿no? Porque cuando personalmente antes del espiritismo, para mí con mi visión, mi perspectiva material, el destino era en sí los bienes que voy a poseer, quiero ser profesor, mecánico, voy a tener una casa, o sea, era realmente un plan para esta vida nomás, ¿no? Y todo el mundo lo hace, y la vida nos programa eso, a estudiar hasta los 20, 25 años, empezar a construir, a poseer cosas, ¿no? Y lamentablemente la mayoría de la gente llega a final de vida o pensando que no hizo lo suficiente o que perdió su tiempo en cosas que en realidad no va a poder llevar consigo porque todo lo que adquirimos aquí va a terminar quedando aquí. Todo el mundo se queja de no haber pasado suficiente tiempo con la gente que ama, viajado más, haber hecho otras cosas, en fin, ¿no? Entonces, para nosotros espíritas, es importante que tengamos esa perspectiva más amplia. Nuestro destino debe ser, o sea, planeado en función de nuestro espíritu inmortal. Entonces, obviamente tenemos como que las responsabilidades del hecho de estar en la carne y de cumplir con lo básico, ¿no? Pero teniendo esa perspectiva más amplia, me llamó mucho la atención lo que dice el texto, que vamos a plantar ciertas semillas en esta encarnación que no darán fruto inmediatamente, que solo en otras encarnaciones vamos a cosechar. Entonces, viéndolo de esa manera y teniendo esa perspectiva más amplia, es importante para nosotros que a partir de hoy empecemos a plantar en el amor, empecemos a armonizarnos con las leyes divinas, porque sabemos bien que el fruto de lo que estamos plantando hoy lo cosecharemos mañana. Y no tenemos que olvidar de que lo que estamos cosechando hoy lo plantamos en el pasado y quizás en otras encarnaciones. Entonces, eso debe ser importante que entendamos, porque no debemos desistir del trabajo mismo que estemos hoy en día cosechando frutos amargos. No tenemos que entrar en la rebeldía. Tenemos que tener esa visión más amplia. Entonces, por lo menos entender por qué estamos sufriendo en esta encarnación y que fruto de lo que plantamos en el pasado por ignorancia, simplemente porque no sabíamos. Ahora que sabemos, tenemos que tener esa sabiduría y aceptar las condiciones en las cuales estamos viviendo, ¿no? Saber que son temporarias y que por lo menos, y para mí esto es lo más importante para nosotros que estamos estudiando, es que hemos encontrado la dirección. Entonces ahora sabemos hacia dónde estamos caminando. Aceptar a dónde estamos, cosechar lo que debemos cosechar, pero por lo menos sabemos a quién seguimos y hacia dónde vamos. Y sabemos que nuestra dirección es ser espíritus felices, espíritus plenos. Entonces, es un gran tema el destino, yo creo, y muy importante para todos nosotros. Pero bueno, abrimos la palabra, comentarios, preguntas. Mirna, después Karen. Gracias. Sí, mi pregunta, ya nos tocó lo que nos toca, lo aceptamos, pero no podemos luchar por salir de eso. En caso, por ejemplo, un marido maltratador, hijos mal, o sea, te encomiendas a luchar por eso, con el amor del mundo y como sea, pero ya te tocó. Y bueno, oras, pides, pero ya te tocó.
o luchas por salir de eso que te molesta, pues que te está lastimando, que te hace víctima, o ya viene trazado, ya viene, tú ibas a pagar algo que hiciste en X vida así, con un marido que te maltrate y te lastime, o no sé. En una forma viene trazado porque nosotros mismos, antes de encarnar, elegimos como las pruebas y las expiaciones que vamos a vivir. Ahora, no quiere decir que todo lo que pasa es como una fatalidad, así que tiene que ser así. Yo creo que necesitamos discernir, pero sí, como dijo Yuri, las grandes líneas sí están trazadas y nosotros mismos, no completamente, creo que en parte con nuestros espíritus superiores que nos van guiando, elegimos de pasar por tal o tal prueba, ¿no? Mismo si no nos acordamos porque estamos encarnados, se olvidamos completamente, pero si elegimos ahora eso del marido, no estoy seguro que hay que aceptar un marido No, violento. claro que no. Sí, mira, lo primero principal, así lo debemos de entender que no hay un destino, ¿ah? En la forma como nosotros lo conocemos, dice, eh, no sé, su destino era estar con un marido golpeador. No, no es el destino, no es el destino. Tú decidiste pasar por ciertas pruebas, todos nosotros decidimos pasar por ciertas pruebas, estar muchas veces con los enemigos de nuestro pasado para que podamos rehacer los lienzos de amor, para que esos vínculos de odio se vuelvan vínculos de amor. Entonces, nada está determinado. Posiblemente la prueba que tú escogiste es necesaria para tu espíritu. Uno siempre tiene que pensar eso. Cuando nosotros hacemos nuestro planeamiento reencarnatorio, siempre lo hacemos con la ayuda de la espiritualidad superior y es adaptada siempre a las necesidades del espíritu, ¿no? Las pruebas, las expiaciones son elegidas de acuerdo a las necesidades de cada espíritu para su evolución y crecimiento. Esas las grandes líneas, las cosas que tú haces son determinadas por ti, por tu libre albedrío. Entonces, todo se puede cambiar, todo se puede luchar. Nosotros tenemos ese plan reencarnatorio, pero podemos ignorarlo o podemos rebelarnos contra el protocolo establecido, vamos a decir, y actuar por nuestra propia voluntad y tomar un camino diferente. Entonces, muchas veces pues desobedecemos a las directrices del Padre, a las recomendaciones del Padre, como nos dice Manuel, y nos salimos de ese camino que tendría que ser el camino que nos ayuda a nuestra evolución. Entonces, cuando nos salimos, en vez de ser cooperadores en su obra, nos hacemos obstáculos, ¿no? Entonces, siempre se puede luchar contra todas las pruebas, contra todas las aflicciones, tenemos el derecho y tenemos la obligación de hacerlo porque somos libres. Dios nos hizo completamente libres. Eso no quiere decir que tenemos que dejarnos a la merced y no hacer más nada, porque el plan ya está hecho. No quiere decir eso. Tenemos una participación siempre activa en lo que estamos haciendo y usando el discernimiento. O sea, si estamos con una persona así violenta, por ejemplo, uno puede tratar de amparar a la persona, porque una persona que actúa de esa manera es un espíritu que sufre profundamente, que no entiende lo que está haciendo. Entonces, uno sí puede, siempre tiene que uno estirar la mano, pero uno no se puede ir al agujero con el espíritu que no quiere saber nada. Entonces, uno trata por el amor, por la comprensión. Ahora, si es una persona alcohólica que no tiene ningún control, nada, uno no tiene que quedarse ahí diciendo, ah, bueno, pero es lo que me tocó y no me queda de otra. No, esa no es la manera de ver las cosas, no. Y hay una flexibilidad en nuestro plan reencarnatorio. Vamos a hablar un poco más adelante, vamos a ver qué va a comentar Karen, pero regresaremos con esa parte. Karen. Era más o menos la misma pregunta, ¿cómo saber cuándo es karma y cómo saber cuándo es destino? O sea, sí, no sé, estoy un poco confundida ahí en esa parte, cómo algunas acciones podemos saber que es un karma instantáneo, pero cómo acciones, pues que pasan en nuestra vida, cómo saber si es porque lo elegimos antes de venir aquí en nuestro plan reencarnatorio o son parte
de karmas del pasado, o no sé si es lo mismo que No, dijeron, es era esa mi pregunta. es Gracias. es que son las grandes líneas de nuestra encarnación. Por ejemplo, si voy a tener una enfermedad y voy a estar postrado en una cama por 15 años y no puedo hacer, o sea, mi voluntad no me impide, no puedo cambiar eso, mismo si quiero. Eso es una de las grandes líneas que debo vivir. O seguido también con qué persona estoy en pareja, o tengo hijos, o el hijo que tengo. O sea, el hijo que tengo es el hijo que tengo, no lo puedo cambiar. Entonces esas cosas que no puedo cambiar realmente, podríamos decir que son karmas, porque están fijas ahí en nuestra vida. Ahora crucé la calle y me tocaron bocina, no sé, eventos así simples, creo que se ve la diferencia, ¿no? Tiempo, Karen, de por ejemplo, ¿cuál haría la diferencia en tu vida si sabes que fue una elección que hiciste antes de reencarnar o si hace parte de, cuando escogemos, normalmente lo hacemos por nuestro karma en cierto sentido, porque sabemos lo que hicimos mal en vidas pasadas. Entonces queremos recuperar eso, queremos como recomprarnos. Entonces, ¿de qué serviría para ti saber, bueno, esto es karma, esto es destino, esto es fatalidad? ¿Qué cambia? En realidad nosotros lo que debemos saber es que sí, las pruebas se nos presentan, estamos en un mundo de expiación y pruebas, venimos todos acá a pasar por eso, y lo que cambia, lo que va a hacer la diferencia es la manera en cómo la vives, la manera en cómo vivimos esos problemas, esos karmas, esas situaciones, esos momentos difíciles. Entonces no es romperse la cabeza de saber si es destino, si es karma, si es esto. Son dificultades que están ahí, que están frente de ti, que si no las pasamos, que si no las trabajamos, se van a presentar repetidamente. Vamos a repetir las lecciones. Entonces es trabajar con lo que ya hay, con lo que tenemos, con lo que nos enfrentamos, ¿no? Con las herramientas que tenemos también, porque no podemos olvidar que no estamos solos en todo esto. O sea, cuando entramos en oración, ahí tenemos benefactores que tratan de intuirnos, de empujarnos siempre hacia lo bueno, hacia la buena dirección. Entonces, usando todo eso, también vamos a ser guiados por lo superior, ¿no? Para ver qué decisión o si tengo que quedarme ahí, si me tengo que ir, si, o sea, para tener ese discernimiento, ¿no? Comentarios, preguntas. Bueno, vamos a seguir hablando entonces. De todas maneras, levanten la manita cuando alguien quiera hablar. Yo quería hacer una reflexión. Estaba pensando cuando estaba estudiando, hiciéramos una reflexión ahí en eso, en el destino y nuestras elecciones, en el sentido de que, por ejemplo, muchas veces cuando alguien muere en un accidente, vamos a decir, ¿no? Se suele decir muchas veces, era su destino, o a alguien le pasa algo grave, no, era su destino. Muchas veces es el caso y otras no. ¿Qué quiero decir? Que si la persona muere porque no respetó el límite de la velocidad establecida y se mata por falta de previdencia, no es porque estaba establecido de esa forma, sino más bien es el resultado de una mala elección. Entonces debemos entender que todos los actos de nuestra voluntad siempre en todo lo que hagamos, en todas las situaciones, siempre conservamos el libre albedrío. No estamos inevitablemente atados a hacer tal o cual cosa, ni sufrir tal o cual accidente, ¿no? Muchas veces por el género de luchas que escogemos, el espíritu tiene la posibilidad, ¿no? Tiene la posibilidad de ser arrastrado a determinados actos o a encontrar ciertos obstáculos, pero no quiere decir que hayan de cumplirse sí o sí, ni que el espíritu no pueda evitarlos o que el espíritu no pueda transformarlos gracias a su prudencia, gracias a una buena decisión. Por eso que el texto nos dice, no, Emmanuel nos dice, Dios nos dio el juicio, a todos nos dio el juicio, para que podamos ver entre lo que es bueno y lo que es malo, en que si tomamos un camino u otro. Kardec nos da un ejemplo, no me acuerdo en qué libro es, él nos da un ejemplo de que supongamos que alguien tiene que llegar a un lugar y tiene 3 caminos para elegir. Entonces dice uno es la montaña, otro es la llanura y otro es el mar. Entonces dice, si el espíritu, por ejemplo,
va por la montaña, lo más probable es que se encuentre con obstáculos como barrancos o precipicios, no sé. Si va por la llanura, lo más seguro es que se encuentre con pantanos. Y si va por el mar, se va a encontrar con tempestades. Pero el hecho de que hayan esos obstáculos no supone que la persona se va a caer en un barranco, si va por la montaña o se va a hundir, si va por la llanura o si va a naufragar, si va por el mar. No sé si se entiende, ¿no? No existe, no porque haya esas posibilidades, quiere decir que van a pasar exactamente, que van a pasar absolutamente. Normalmente lo que pasa es que la persona por instinto, como ya escogimos nuestras pruebas, como ya sabemos más o menos por instinto, vamos a tomar el camino donde nos vamos a encontrar con la prueba que nosotros elegimos. Entonces, si la persona debe de luchar, su prueba que escogió es de luchar contra las olas, no tendrá el instinto de ir por la llanura, no va a tener esa inclinación de ir por la llanura. Entonces, según el género de pruebas que elegimos antes de reencarnar, estaremos expuestos a ciertas vicisitudes y por causa de estas vicisitudes nos hayamos sometidos a determinados impulsos que dependen de nosotros si los reprimimos o si seguimos adelante. Entonces, hace rato cuando yo decía, por ejemplo, del accidente de una persona, ¿no? De nacer entre malhechores. Si nosotros decidimos nacer entre malhechores y cometemos un crimen, no es porque fatalmente somos llevados a cometerlo. No porque escogimos vivir entre malhechores que estamos obligados de cometer un crimen. Si cometemos un crimen es porque somos débiles de voluntad. Entonces la doctrina nos dice no hay fatalidad en los hechos. Lo único fatal que existe es el momento en que aparecemos y en el que desaparecemos de la vida material. Lo único que está determinado sí o sí, el momento en que nacemos y normalmente el momento en que nos vamos, cuando morimos. Entonces, todo puede ser cambiado. Tía Benio, tía Mari. Está complicado el tema, igual, ¿eh? Más que una pregunta, es un comentario, porque eso que acaba de preguntar Mirna y que era parte de lo que inquietaba a Karencita, yo lo he escuchado mucho en mi trabajo y cuando tenías la escuela para padres y las pláticas para asesorías con los padres de familia. Y es un tema que es muy poco entendido, no entendible, entendido, porque siempre tendemos a buscar cómo culpar a los demás de lo que nos pasa. Ay, me tropecé, pues sí, pero es que ahí dejaron la manguera. Sí, pero tú pudiste haberte volteado a ver para no pisar la manguera. Ay, me quemé, pues es que no moviste la estufa, le pusiste bien alta la flama, o sea, siempre por instinto de naturaleza, y no hablo de la la totalidad, pero sí la generalidad, tendemos a querernos quitar inconscientemente la culpa culpando a otros. Cuando, por ejemplo, no elegimos a nuestros padres, o sea, yo estoy hablando de esta vida, no sé las pasadas, ni sé qué va a pasar en vidas próximas, pero en esta vida que me está tocando hoy, pues mi pobre hija no me eligió, o sea, le toqué, ahí sí le toqué. ¿Por qué? Pues porque nació de mis entrañas y ella no eligió a los padres. Ahí sí podemos decir, me tocó, igual como yo le toqué de hija a mis padres, o sea, ellos me tuvieron, pero las relaciones que establecemos con el prójimo sí dependen de nosotros, ¿no? No vivimos en una cultura donde desde niño te anotan, te vas a casar con fulano y a veces hasta ya las empiezan a pagar a las niñitas, empiezan a pagar por ellas y empiezan a juntar la dote y empiezan a ver por cuántas rupias, por cuántos, etcétera, por cuánto dinero me la vas a vender. Y venden niñas de 10, 12, 14 años. Y es cultura, costumbre, hábito
y ya lo ven como normal. En nuestra cultura latinoamericana, en nuestra cultura, voy a hablar mexicana, no te obligan a casarte con alguien. Tú decides, porque bien puedes decir, lo siento papá, pero no es la persona que yo decido. No te obligan a aceptar golpes, a quedarte callada, a aguantar maltratos. No te obligan a elegirles la profesión a tus hijos. O sea, ni tus hijos tienen por qué hacer lo que tú quieres hacer. Y ahí entra ese libre albedrío del que se ha estado hablando tanto tiempo, tanto de los hijos como de los padres, ¿no? Yo decido, ok, papá, yo te amo, yo te adoro, pero no es la profesión que yo quiero para mi vida. Yo te pido que me apoyes en lo que yo no me apoya, entonces yo tengo la decisión de buscar otros caminos. A lo mejor es más duro, voy a tener que trabajar para sostenerme, voy a tener que buscar, pero tengo ese poder de decisión. Entonces, creo que sí tenemos que ser bien cuidadosos cuando hablamos de lo que nos tocó y pues ya ni modo a lo que sí podemos modificar. Por ejemplo, yo soy bajita y soy la más baja de toda mi familia, soy la más chaparra. Si yo desde chico hubiera querido, hay muchos ejercicios que sí te permiten la elongación, tanto ósea como muscular. Si yo me hubiera dedicado a eso, al menos 3 centímetros hubiera crecido. Pero pues me dediqué a quejarme de que soy la más chaparra. Poner un ejemplo. Hay personas que dicen, no, pues que toda mi familia son diabéticos, pues yo voy a ser diabética, ya para qué me cuido. De todas formas, o sea, todos son diabéticos, como si fuera un estigma que tenemos. Y por último, creo que todos los seres humanos somos resilientes. Aquí el reto está en saber utilizar la resiliencia para ser felices en esta vida, para poder ser felices. Y ser feliz implica no hacer daño a los demás, ni a la naturaleza, vivir feliz con tu conciencia, contigo mismo y con los que te rodean. Para mí esa es la felicidad, no tener, sino hacer y ser. Gracias. ¿Quieres contar tú? Hay una parte de lo que comentó que uno no elige sus padres, en realidad sí los elegimos, porque vamos hacia la familia y los padres que necesitamos para crecer en ese momento, porque esa elección la hacemos estando en la erraticidad. Y ahí es cuando uno tiene que ver, no tiene solo que ver con los ojos de este cuerpo material en esta vida, sino tener esa visión con los ojos del alma y ver el panorama entero. Entonces, sí elegimos nuestros padres porque ahí debemos estar para aprender. Por ejemplo, ese ejemplo que dio usted de esas niñas en India que no pueden elegir, nosotros si nacimos en esta cultura mexicana o en otra que tenemos esa libertad, es porque eso es lo que necesitamos para aprender. Estos espíritus que nacen en India o en otros países con esas limitaciones mucho más grandes, es eso lo que necesitan como en ese momento para crecer y para aprender o para expiar también o para ponerse a prueba. Entonces, cada quien está viviendo lo que necesita en realidad, en las condiciones que necesita para desarrollarse y crecer. Eso es importante que lo entendamos para no, justamente para no caer en la rebeldía y decir, pero Dios se olvidó de mí, estoy sufriendo y soy el único, y no, no es así. Cada quien por sintonía estamos donde debemos estar, en el país, en la cultura, con los padres, en las condiciones que tenemos que estar. Y eso del espiritismo es muy, muy claro con eso. Que Kenia sí le eligió. Pero lo que es importante también es que, bueno, nosotros normalmente las almas se reencarnan en grupos, ¿no? Para ayudarse a desarrollarse, para ayudarse en su evolución. Entonces, en esta vida, usted y Kenia son familias, posiblemente en la próxima, Kenia y Sayuri van a ser padres de usted. Entonces, solo para decir que nos encarnamos juntos para tratarnos de ayudar. Entonces, si escogemos la familia con la que vamos a estar, sí, porque es necesario para nuestro desarrollo. La cultura, el país, dependiendo de lo que queremos aprender y poner a prueba, etcétera. Hombre, ser mujer, Antonio, quería comentar, levantó la mano Antonio. Yo solamente quería compartir, también complementando lo de mi tía, que
o eso que dijeron, ¿no? Que realmente sí escogemos a nuestro, como lazos, a nuestros Carnales, lazos, ajá, o sea, nuestros lazos carnales en en esta consanguíneos. experiencia física, nuestros lazos familiares, sí escogemos, ahorita me estaba, obviamente también, como dice César muy acertadamente, cada caso es un caso. Hay un libro de André Luis en el que habla de un caso particular que me llamó mucho la atención, donde una familia estaba dando, pues, estaban pues preparándose para recibir a un hijo, y ese hijo ya en el plano espiritual pues era una persona pues digamos ya reformada, pero en su última encarnación había sido asesino del que ahora sería su padre. Entonces, eso me hizo recordar, por ejemplo, yo tengo unos amigos conocidos de Guadalajara, un amigo conocido de Guadalajara que, por ejemplo, yo me acuerdo que en pocas ocasiones que conviví con él, siempre que llegaban o sea, en ciertas ocasiones ya llegaba con su papá a casi agarrarse a golpes. O sea, y yo no entendía cómo él podía como odiar tanto a su padre y su padre a su vez cómo lo podía como odiar tanto a él. Siendo que pues obviamente yo no, bueno, o sea, yo en mi experiencia de esta encarnación pues no conozco esa situación, pero eso también me hizo comprender que cada situación o cada encarnación que estamos viviendo es pues, precisamente pues para llegar a amar a ese prójimo que es tan difícil amar, ¿no? En ese libro, el padre no quería recibir a ese hijo y lo rechazaba y lo rechazaba. Y ese rechazo también en el plano material llegó a provocar varios abortos, porque los papás no querían, más bien el papá no lo quería y con sus ondas mentales lo rechazaba. Entonces empezaron pues obviamente los benefactores empezaron a intervenir para poder tranquilizar al padre en el plano espiritual para que él pudiera pues tranquilizar sus ondas mentales para poder recibir ese hijo que era su asesino en otra encarnación para ellos poder como limar esas asperezas en esa vida. Obviamente pues esa nada más platica pues el procedimiento para que encarnara, pero no dice más adelante las situaciones que se iban a enfrentar en esa encarnación, lo cual también considero que pues obviamente haber sido muy complicado y muy difícil, y me hizo pues obviamente recordar a mi amigo en esta situación, ¿no? Entonces igual creo que si escogemos definitivamente por lo que he llegado a leer, si escogemos completamente nuestra situación familiar en todos los aspectos, tanto a nivel pues familiar directo como nuestros amigos, nuestras parejas, nuestro todo, para poder trabajar o hacer lo que tenemos que hacer y poder pues perdonar, amar, todo lo que nos conlleva a la depuración y al trabajo espiritual para pues eh, pues para pues para limar, ¿no? Esta piedra, este diamante tan Las en bruto que imperezas. tenemos. Ajá. Exactamente, eso es, ahí se explican las antipatías, ¿no? Que sentimos muchas veces con personas. A veces encontramos a personas o familiares y sentimos rápidamente un rechazo y no somos capaces de explicarnos de dónde viene ese rechazo, por qué esa persona no, nos cae mal, por qué esa persona hay un choque. Normalmente es eso, porque son lazos que vienen de otras vidas donde hubo problemas, conflictos, entonces energéticamente se queda grabado en nuestro perispíritu y nos reconocemos inconscientemente. David, levanta la mano. David, Sí, gracias. El tema es súper interesante. Digo, todos los temas siempre han sido muy buenos, muy interesantes. Yo estaba pensando cómo entender esta cuestión de el destino, de lo que es la fatalidad y de lo que es el libre albedrío. Y ahorita me llegaban unas ideas. Hay un ruido ahí de la campana, disculpen, pero bueno, no lo puedo cambiar, no puedo cambiar esa situación y lo que tengo que hacer es hacer oídos sordos y enfocarme, ¿no? Eh,
La enseñanza espírita nos dice que todos los seres humanos fuimos creados inocentes, puros y de alguna forma perfectos en nuestra inocencia, pero carentes de experiencia y carentes de conocimiento por nosotros mismos, con una capacidad de desarrollar el libre albedrío. Pero el libre albedrío, que es la capacidad de decidir, hago o no hago, pienso o no pienso, siento o no siento, es un regalo que Dios nos dio a todos desde que fuimos creados. Y una manera de ejecutar el libre albedrío es obviamente ponernos en una situación donde no haya nadie que nos esté diciendo haz esto, haz lo otro. O sea, no hay un maestro o un padre o alguien que nos esté constantemente obligando a tomar decisiones, porque entonces ya no sería libre albedrío. Y el regalo más grande de amor que Dios nos dio es precisamente eso, es el tesoro que es el libre albedrío. Ahora, para poder ejecutar o realizar el libre albedrío, teníamos que tener un espacio, un lugar, un tiempo, una personalidad y una serie de circunstancias que tendríamos que vivir. Y la manera de lograrlo es encarnar en un planeta como este, en un planeta tan primitivo y tan difícil como la Tierra. Pero obviamente podíamos haber hecho buen uso del libre albedrío y de los poderes, de las facultades que tenemos de pensar, de sentir, de decidir. Pero curiosamente, al ver libre albedrío también hay una posibilidad, que es la tentación de hacer mal uso, es decir, de revelarnos a nuestra propia inspiración positiva que Dios nos infundió al inicio, desde el inicio. Y a lo largo de toda esta historia hemos vivido vidas tras vidas, cientos o miles de vidas. Hemos vivido y no nos acordamos. Y ahorita tenemos una vida, tenemos un personaje que nos identificamos con él y tenemos una serie de lecciones que tenemos que cumplir o aprobar o reprobar. Y ese es el libre albedrío. Ahora, lo interesante de esto es que no está, como dicen, lo dice muy bien, no hay un destino fatalista, o sea, no es obligatorio de alguna forma el sufrimiento, pero el sufrimiento es un maestro que nos enseña a ver en qué nos equivocamos. Es una manera, porque si yo me entierro una espina porque estoy caminando descalzo en el campo, es porque no me puse unos zapatos, porque no cuidé, no revisé, y eso no es que sea fatalista o que sea el destino que me tenía que lastimar el pie, por ejemplo. Era una posibilidad. Y yo, haciendo uso de mi libre albedrío de no usar zapatos de seguridad, me metí o me picó una serpiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy bonito, muy interesante, y lo más importante de todo esto, como bien lo decía Yuri, el fatalismo solamente, o sea, el destino realmente, o sea, la parte segura es que tenemos un momento donde nacemos en este mundo, en esta realidad, y un momento donde nos vamos de esta realidad. Y todo lo demás, que obviamente, dónde nacemos, por qué nacimos en México y no nacimos en la India, como decía la tía Bene. Por algo, porque tenemos que aprender en esta escuela, en esta aula, algo que no se va a aprender del todo, por ejemplo, en la India. Y en la India tienen algo que tienen que aprender y alguien que está casado tiene algo que aprender porque está en un ambiente casado, alguien que está soltero tiene algo que aprender, la falta de afecto, valorar la pareja, por ejemplo. Alguien que tiene muchos hijos tiene que aprender. Alguien que no tiene hijos y no puede tenerlos, tiene que aprender. Entonces, nuestro destino es aprender, digámoslo así, el predeterminismo no existe, existe que va a haber lecciones porque son necesarias. O sea, y de alguna forma no todo, como dicen bien, está destinado. Por ejemplo, yo recuerdo mi experiencia que he tenido como lecciones que se repiten y yo digo, ¿por qué hasta ahora me doy cuenta de que era una lección o era un plan de vida, un plan de estudios, donde esa lección estaba y era una lección fuerte, porque era como que repito y repito y repito y es donde he tenido la mayor cantidad de problemas. Entonces, porque era la forma que la vida me enseñaba a verlo, porque yo no lo quería ver, lo rehusaba, lo evadía, le daba la vuelta o buscaba de alguna forma brincar las trancas, ¿no? Y lo curioso es de que eso no es que fuera porque Dios me quiere lastimar y condenar, era porque yo lo planifiqué con mis mentores y mis guías antes de encarnar, pero tenía que despertar y yo tenía que asumir mi prueba porque eso es lo que necesitaba esa lección. Entonces, la vida es perfecta, aunque la veamos imperfecta dentro de su imperfección, es maravillosa, es un tesoro, es un regalo. Y lo más importante, creo yo, es eso, es aprender a escuchar nuestra voz interior y a obedecer. Hay aquí, por ejemplo, el caso de la película La vida continúa de Chico Javier. En YouTube pueden encontrar La vida continúa y es una serie de relaciones familiares bastante difíciles donde entiendes
que aquí no vemos nada, aquí estamos como ciegos y perdidos y luchamos contra el mal, pero el mal realmente no existe, existe la falta de bien y eso hay que encontrarlo aquí adentro. Entonces hay que aprender a serenarse pasito a pasito, aprender a confiar y bendecir la experiencia, porque si no la bendecimos, no la rechazamos y al rato se va a hacer más grande. Entonces mejor aguantemos vara, como dicen los muchachos, y enfrentémoslos con al mal tiempo buena cara. Ese sería lo que reflexiono y gracias por la instrucción. Muy buena, muy bonito el tema. Gracias. Gracias, David. Ahí pienso que era Kardec que daba el ejemplo, no sé si Kardec, pero bueno, o Emmanuel, o André Luis, en fin, daba el ejemplo de, por ejemplo, una persona con cáncer del pulmón, lo que tú hablaste un poco ahí del andar descalzo. Él daba el ejemplo de que una persona que desarrolla un cáncer del pulmón, la persona ese cáncer del pulmón no puede haber sido, puede que no haya sido determinado como una prueba, una expiación, pero sí la consecuencia del exceso de fumar. Entonces, el cigarrillo puede actuar para desencadenar la enfermedad cuando existen causas predisponentes, ¿no? Por ejemplo, si nosotros en otras vidas fuimos personas que fumamos mucho, se quedan esas marcas en nuestro perispírito. Entonces el cigarrillo va como a desencadenar ese cáncer, pero no quiere decir que se tenía que manifestar sí o sí en esta vida. El cáncer puede no haber sido una elección o hacer parte de nuestro plan reencarnatorio, pero bueno, por nuestras malas inclinaciones, por nuestras malas decisiones, pues se hace un cáncer, ¿no? Entonces, exactamente el ejemplo que tú nos dabas, es el ejemplo que nos da Kardec. Nuestras malas elecciones pueden ser el punto de partida para que desencadenemos ciertas situaciones en nuestro presente, ciertas situaciones no planificadas. Entonces, todo puede ser modificado para el bien o para el mal. Y el contrario también acontece. Por ejemplo, una persona que haya tenido en su programación tener un cáncer en el pulmón, pero la persona, bueno, empieza a trabajar, empieza a hacer su reforma íntima, empieza a ayudar, a servir. ¿Qué es lo que hace? La espiritualidad lo ayuda y hay una flexibilidad en el plan reencarnatorio. En vez de que se desarrolle un cáncer, posiblemente va a ser solamente no sé, una afección, un pequeño problema, un asma, qué sé yo, ¿no? Que le va a permitir continuar trabajando en nuestra vida y continuar haciendo el bien. Entonces, Dios nos da esa oportunidad, ¿no? Y es importante que entendamos eso, que nuestro plan reencarnatorio es flexible, que mismo que hayamos escogido ciertas pruebas, todo puede ser cambiado de acuerdo a ciertas condiciones, a las circunstancias, al resultado conveniente. Si nosotros estamos haciendo bien, lo más posible, la espiritualidad quiere que estemos trabajando, no nos quiere ver muertos, no quiere que tengamos problemas graves para que no podamos trabajar, no, es el contrario. Entonces, Dios nos ayuda en eso. Dice, sí, tienes un karma que cumplir, pero lo voy a hacer más ligero como para que puedas hacer el trabajo que estás emprendiendo ahora. Antonio. Yo quería decir eso que acabas de decir. En el libro Misioneros de la Luz habla una parte donde se planea, ¿no? La próxima encarnación de las personas. Entonces están los espíritus ahí como planificando lo de su cuerpo y todo. Y justamente habla de que están viendo como con qué circunstancias físicas van a venir a encarnar a la Tierra en su próxima aparición en el plano carnal. Y habla por ejemplo, una persona que decía, no, pues yo quiero tener ciertas situaciones porque yo tengo ciertas tendencias y esos problemas de salud a tal edad me va a evitar que yo haga mal uso de mi vida como lo he hecho anteriormente, ¿no? Entonces, hay ciertas enfermedades.
Ah, se cortó, Antonio. Pues, es una enfermedad, ¿no? O sea, pero en realidad, ¿perdón? Está instable No, pienso que con nosotros. nosotros. No, sigue, Antonio. Esas enfermedades te ayudan a controlar ciertas situaciones o ciertas tendencias que tenemos. Por ejemplo, una persona que es muy vanidosa y que tiene ciertas tentaciones o que hizo mal uso de su sexo en algunas encarnaciones, en otra pide pues no ser tan agraciada físicamente para no caer en esas situaciones, esas tendencias que ya tiene, digamos, desarrolladas. Y como bien dijiste, o sea, también existe la contraparte de que, bueno, yo decidí tener una enfermedad estomacal, úlceras estomacales a cierta edad para poderme concentrar en mis hijos. Pero si tú haces buen uso de tu encarnación y trabajas para el bien y no caes en esas malas tendencias, pues esas enfermedades no te pegan como deberían de pegarte o no te pegan de plano para que tú puedas como continuar. O sea, todo tiene una modificación en caso de que nosotros hagamos, digamos, nuestro trabajo y buen uso de las circunstancias, porque pues siempre somos asistidos por el plano espiritual para hacer, digamos, aquello que tenemos que hacer. Otra cosa es que yo lo que he leído y sí tenemos como cierto lineamiento, ¿no? Sí tenemos como ciertas, digamos, tareas a realizar. Ya es de nosotros si las realizamos todas o no. Hay muy pocas personas que regresamos al plano espiritual con, digamos, todas las casillas marcadas de que sí hicimos lo que tenemos que hacer. Hay ciertas tareas que obviamente sabemos que no va a tomar una sola encarnación, pero pues ya es como la voluntad de cada quien, pues poner de nuestra parte para realizar aquello que tenemos que hacer para llegar pues a abarcar la mayor cantidad de tareas posibles realizadas en esta. A eso se les llama como completistas, ¿no? Aquellos que llegan al plano espiritual, pues dando lo mejor de sí y completando la mayor cantidad de tareas posibles, lo cual pues, es complicado, pero pues, no imposible. Y algo que dijeron es como lo más importante que yo veo y que a mí igual todavía me cuesta bastante trabajo encontrar es como esa voluntad de hacer, sabiendo aún así lo que tengo que hacer, a veces me cuesta trabajo el poder encontrar la voluntad para hacer aquello que ya sé que tengo que hacer. Y entre más estudio y más conozco, pues más responsabilidad cae sobre mí, pero a la vez es difícil encontrar como esa razón anteponiendo desde la perspectiva del espíritu y no desde esa perspectiva carnal y mundana de decir, de irme hacia mis bajas pasiones, que pues obviamente ya sé que tengo bastante marcadas, pero es difícil encontrar a veces esa voluntad de hacer aquello que nos toca y que debemos hacer por encima de aquello que queremos hacer, aquello que nos inclina hacia esas, pues como esos centros de energía bajos, ¿no? De lo que ya tenemos, digamos, ya trabajado por muchas encarnaciones. Pero pues no es imposible, ¿no? Es trabajo diario Es el gran problema entre el deber y el querer, Antonio, que en realidad todo mundo sufrimos con eso, todo mundo tenemos esa voluntad, no eres el único a quien le falta. Yo creo que a todos nosotros nos falta la voluntad de resistir a las tentaciones, de resistir a nuestros impulsos. A mí, hablando en tiempo, ¿no? Hay que hablar un poquito de felicidad, porque al final de cuentas, bueno, nosotros sabemos que fuimos creados por Dios, simples, ignorantes, como nos dijo David, pero nuestro destino, al final llegaremos a ser espíritus puros, ¿no? Espíritus felices. Ese es nuestro destino a todos, y esa es la verdad. Podemos dar
todas las vueltas que queremos, resistir todo lo que queremos, pero tarde o temprano llegaremos ahí, volveremos a casa. Miles y miles de encarnaciones, pero Sí. terminaremos ahí algún día. Y el hecho de ser espíritus puros, llegar ahí, es recién ahí a donde todo empieza. ¿Ah? No crean que eso es la finalidad y que una vez que lleguemos ahí no vamos a hacer más nada. Vamos a empezar a cooperar con el Padre y realmente a trabajar con Él. ¿Ah? Ahí es como que empieza el comienzo de todo. Entonces, quería hablar como, porque pensando en la libertad que tenemos, existe como una falsa ilusión que tenemos, que proviene de nuestra propia ignorancia y que nos hace creer que más libres somos, más felices somos. Ahora, cuando somos niños, nosotros somos sumamente limitados, ¿no? Por los límites que nos impusieron nuestros padres. Después a la adolescencia, como que nos rebelamos con esa autoridad y ya cuando llegamos a la edad adulta, ahí ya somos libres para satisfacer todos nuestros deseos. Y eso es lo que básicamente todo el mundo hace, ¿no? Pero cuando tocamos ese tema del destino, ahí lo vemos con los ojos del espíritu, la doctrina nos enseña que nuestro destino es ser espíritus puros y felices. Entonces, la realidad es que la libertad de la cual gozamos no nos proporciona felicidad plena, mismo que seamos libres de hacer lo que queremos, sino una felicidad muy, muy efímera. Y yo hablo de la felicidad, ¿vieron esa felicidad que nace del corazón? Esa felicidad que hace vibrar nuestra alma, que yo estoy seguro que todo el mundo ya sintió acá, y que es muy, muy corta, no dura mucho tiempo, es muy rara en este mundo. Entonces, seguido solemos confundir felicidad con placer, y intentamos utilizar esa libertad que tenemos para buscar constantemente fuentes de placeres, ¿no? Y eso no se acaba nunca. Entonces, nos tenemos que preguntar si de la forma en que estamos usando nuestra libertad y estamos diseñando nuestro destino, si estamos realmente construyendo nuestra felicidad, una felicidad duradera. Y yo creo que la respuesta es no, no lo estamos haciendo, porque no sabemos ser felices en realidad. Si no, no estaríamos acá. Entonces, por ejemplo, si quiero aprender matemáticas, voy a ir con un profesor de matemáticas, música con un profesor de música, o sea, iré con quien sabe. Y para ser feliz, ¿quién me va a enseñar a ser feliz en realidad? ¿Con quién voy a ir para ser feliz? Voy a ir con Jesús. Jesús, Él sabe mostrarme a ser feliz, feliz de verdad. Entonces, debemos aprender a utilizar nuestra libertad, nuestro libre albedrío para vivir según el Evangelio del Maestro, para armonizarnos con las leyes divinas. Y esto es un poco paradoxal, porque decimos, utilizamos nuestra libertad para tratar de ser feliz a nuestra manera, más hacemos eso, más sufrimos. O sea, nos damos cuenta que no estamos yendo en buena dirección. Y más nos amoldamos a las leyes divinas, o sea, menos libertad tenemos, más somos felices. Entonces termina siendo paradoxal, ¿no? Pero debemos usar nuestra libertad en realidad para armonizarnos con las leyes divinas, para seguir al Maestro, para seguir el Evangelio. Él nos va a mostrar a ser felices, porque visiblemente nosotros hasta ahora no sabemos, ¿no? Y cuando nosotros persistimos, ¿no? En el error, en el endurecimiento, nos sometemos sí o sí a reencarnaciones obligatorias y expiatorias, diría yo, mejor dicho, a reencarnaciones expiatorias, ¿no? Es inevitable a cada uno según sus obras. Entonces, si nosotros seguimos cometiendo los mismos errores, seguimos siendo las mismas personas, no cambiamos, no hacemos nuestra reforma íntima, seguiremos teniendo el mismo tipo de reencarnaciones, tendremos las mismas tipos de pruebas hasta que aprendamos, ¿no? Ahora, Dios, Él creó sus leyes, la ley del progreso. Todos inevitablemente seguiremos un camino de evolución y felicidad. Entonces, nosotros que ya sabemos un poco, que hemos despertado un poco a esta realidad, que no tenemos que esperar más, ¿no? El cambio es ahora, ahora es el momento. Jesús nos dijo, sed perfectos como vuestro Padre Celestial. Jesús nos dice, todos pueden ser perfectos como su Padre. Entonces, la búsqueda de esa perfección
depende de nosotros. Y la búsqueda de esa perfección es el destino de todos nosotros, porque estamos destinados a esa felicidad. Y gracias a la bondad de nuestro Padre, que Él nunca nos deja desheredados, Él siempre está ahí, Él nos ayuda, nos da la oportunidad de las reencarnaciones. No hay castigos eternos, no hay condenas eternas. Él nos da esa oportunidad de las vidas sucesivas, pero depende de nosotros cómo las vivimos. Ahora estamos, como dijo Sebastián, estamos plantando para el futuro. Entonces Jesús es nuestro guía, es nuestro modelo, y Él nos dice a cada uno según sus obras, cuáles son nuestras obras de ahora para nuestras próximas reencarnaciones. ¿Qué queremos? ¿Queremos seguir repitiendo las mismas cosas, sufriendo las mismas cosas? Al menos yo ya estoy cansadísima. Yo ya estoy que no me aguanto, gente. Pero bueno, no sé si hay comentarios de último minuto. Alguien comentó en el chat. La felicidad no es de este mundo. Exacto. Pero podemos empezar a plantar y a trabajar para vivir esa verdadera felicidad, ¿no? Y es solo siguiendo a Jesús. Solo Él nos puede llevar a esa felicidad. Jesús nos dice, ¿no? Las principales, nos dice, ama a Dios sobre todas las cosas, de todo tu corazón, de toda su fuerza, busca su justicia, ama a tus hermanos como a ti mismo. Y esta semana, la semana pasada recibimos un benefactor y él decía, ¿no? El Evangelio de Jesús es la respuesta a todas las situaciones, es la respuesta frente a todas las circunstancias, frente a todos nuestros hermanos. Entonces, si uno viene y nos hace daño, si nosotros aplicamos el Evangelio de Jesús, es perdonar, es ser indulgentes, es ser caridosos, es tratar de amar a nuestros hermanos. Entonces ahí ya tenemos la respuesta. En vez de tener una respuesta negativa sobre alguien que nos hace mal y responder con venganza, Orgullo, ese no es el camino. resentimiento, aplicamos el Evangelio, ahí tenemos la respuesta frente a una situación difícil, a un momento de pérdida, un momento muy difícil. Si aplicamos el Evangelio de Jesús, nos dice, tengan fe, tengan paciencia, no pierdan el ánimo, tengan buen ánimo, es pasajero, sigamos. Entonces, en vez de engancharnos en esas luchas interminables, tenemos paciencia, o nuestra vida será más fácil. Entonces, todo, el benefactor nos decía, todo está en el Evangelio de Jesús. Si ustedes siguen los principios, van a salir de esta encarnación mejor de lo que entraron, y la próxima será aún mejor. Entonces, bueno, ese es nuestro propósito, creo que todos nosotros, es buscar esta felicidad, aunque sea pequeña y poco duradera. Ir creciendo, ¿no? Tener conciencia de que es un camino y ir creciendo cada vez más y más consciente, más presente, más... el estudio obviamente ayuda mucho, ¿no? A estar siempre teniendo esos recordatorios, ¿no? Que son tan importantes para llegar un día a ser felices. Bueno, vamos a cerrar nuestro estudio. Una vez más agradeciendo, los damos a la oración. Tomando este momento. Pidiendo a nuestro querido Maestro, a nuestro amado hermano mayor, nuestro Señor Jesucristo, que calme nuestros corazones, que nos ayude a entender, a hacer un análisis de nuestra vida, viendo un poco nuestras imperfecciones, nuestras malas tendencias, nuestros impulsos, y pidiéndote la ayuda, Señor, la ayuda para enfrentarnos a nosotros mismos,
porque sabemos que venimos a este mundo no a conquistar lo exterior, sino a conquistarnos a nosotros, a nuestro ser. La más grande victoria que viviremos es la victoria de habernos conquistado, de haber frenado nuestros impulsos, de tener la voluntad de resistir a las tentaciones. Cuánto necesitamos de ti, Señor. Somos muy pobres de voluntad, muy pobres de disciplina, y muchas veces nos falta la fe. Por eso, querido Maestro, te pedimos tu ayuda. Queremos ser como Simón Pedro. En aquel día, Señor, en que las aguas batían fuerte, en que la tormenta era grande. Queremos tener esa fe, Señor, cuando Simón Pedro salió del barco para ir a tu encuentro. Y él, fijando su mirada en ti, caminó sobre las aguas. Pero en el momento, Señor, que él se distrajo, porque los vientos eran fuertes, cayó. ¿Cuántas veces hemos caído? ¿Cuántas veces nos hemos distraído? Señor, ¿cuántas veces nos hemos dejado comer por el mundo? Y ahora te pedimos que nos ayudes a concentrarnos en ti, a guardar nuestra mirada en ti. Y te pedimos humildemente que tú guardes la tuya en nosotros. Que nunca nos sueltes, Señor. Queremos seguir tus pasos, seguir tu ejemplo. Queremos, Señor, ser fieles a tu doctrina y a tus principios. Queremos ser buenos, bondadosos. Buscamos, Señor, a transformar nuestros corazones. Y por eso te pedimos tu ayuda. Que tu amor, Señor, que se derrame sobre todos nosotros, limpiando nuestros corazones de los velos del orgullo y del egoísmo, de la rabia, del resentimiento. Ablanda nuestros corazones, Señor, para que aprendamos a perdonar. No solo perdonar a nuestros hermanos, sino principalmente perdonarnos a nosotros mismos, porque ahí será más fácil perdonar a los demás. Lava nuestros corazones, Señor, de todo odio, porque eso envenena nuestras almas. Ilumina nuestros caminos y nuestros corazones, Señor. Y si en el momento estamos recolectando espinos, sabemos que podemos recolectar flores. Entonces, Señor, ayúdanos a cambiar nuestra vida, entendiendo que todo depende de nosotros. Que nuestra búsqueda, Señor, sea siempre lo bueno, lo noble, lo digno. Gracias, querido Maestro. Gracias por tanto amor, por los recursos infinitos que nos envías diariamente. Por cada despertar te agradecemos, por cada alimento en nuestra mesa, por nuestras familias, nuestros seres queridos, por el trabajo material y espiritual,
por todo lo que nos das, Señor. Recibe nuestra más profunda gratitud. En este momento te pedimos por nuestros hermanos necesitados, por nuestros familiares que están pasando por problemas difíciles, por problemas económicos, emocionales, espirituales, por todos aquellos, Señor, que duermen, aquellos que han despertado y no saben dónde comenzar. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en los abismos, por aquellos que obsedan a sus semejantes y aquellos que están siendo obsedados. Te pedimos, Señor, por todos los jóvenes que están tomando caminos equivocados, de crimen, de drogas, por todos aquellos, Señor, que viven depresiones, problemas psicológicos, por nuestros hermanos que están en las cárceles, en los hospitales psiquiátricos, en los asilos, en los orfanatos, por todos ellos, Señor. Sabemos que tu amor es grande e infinito. Quédate con nosotros, querido Maestro, y bendice nuestras vidas con tu presencia, hoy y siempre, Señor, hoy y por la eternidad. Gracias. Que así sea, Señor.